Para dar formato a cualquier parte de mi documento, en principio tendremos que empezar por darle formato a los caracteres, a las palabras de mi documento. Por eso tendremos que utilizar la opción carácter del menú formato. En esta ventana veremos cómo podemos elegir el tipo de letra que queremos utilizar, si queremos que sea normal, cursiva, negrita o las dos cosas a la vez, negrita y cursiva, y por supuesto el tamaño que queremos seleccionar. Podemos ver cómo eligiendo la fuente, eligiendo el tamaño, eligiendo el tipo de letra, existe un cuadro que nos muestra aquí cuál sería el resultado final. De tal manera que viendo el resultado final de forma automática no haría falta tener que ir a nuestro documento cada vez que hacemos algún cambio. Muy bien. Nosotros vamos a partir de que el título Principios de Ubuntu le vamos a dar un formato más destacado. Para ello siempre tenemos que seleccionar los caracteres, la línea, la fila, el párrafo al que queremos que surja efecto los cambios que nosotros vamos a hacer. Una vez que está seleccionado, pulsamos en formato carácter. Y ahí es ya donde elegimos todas las opciones que antes hemos explicado, junto con otras que vamos a explicar a continuación. Tanto la fuente como el tipo de letra como el tamaño nos lo encontraremos en la pestaña fuente. Vamos a elegir, por ejemplo, la fuente Verdana, el tipo de letra negrita y cursiva y el tamaño 22 para destacar más nuestro título. Todas estas opciones las encontramos en la pestaña fuente, pero también tenemos otras pestañas que nos van a ser muy útiles. Si vamos en orden y vemos ahora efectos de fuente, veremos cómo podemos elegir el color de la letra a la que le queremos nosotros hacer cambios. Por ejemplo, si la ponemos en verde, veremos cómo Principios de Ubuntu se convierte en verde y cómo quedaría el resultado final. Si queremos algún efecto, como por ejemplo mayúscula, minúscula, título o versalitas, lo elegiríamos, en nuestro caso no. Y también podemos elegir otras opciones como son esquema, que quedaría así, o sombra simplemente con sombra, o parpadeando, que aquí no nos surge el efecto, pero sería un parpadeo continuo, o oculto. Yo no voy a elegir ninguna de estas opciones, pero tenemos que tener en cuenta que están aquí. También podemos elegir un sobrelineado y ahora veremos el efecto, por ejemplo, sencillo o punteado en negrita. Todas estas opciones son sobre el sobrelineado, de tal manera que incluso podríamos elegir el color de esa línea, por ejemplo en gris. O si lo que queremos es tachar esa fila, ese trozo de mi documento que yo elegí. ¿Vale? Tenemos aquí la posibilidad de elegir el tachado, que no lo voy a elegir, ni el sobrelineado, que tampoco lo voy a elegir. Y también, por supuesto, la posibilidad de el subrayado. Yo puedo tener un subrayado en negrita, un subrayado tipo de guiones o el que más me apetezca. El tipo onda, puedo elegir el que más me apetezca. Vamos a elegir el tipo onda doble. Y por supuesto, con el color que yo quiera usar. Todo esto está en la pestaña Efectos de fuente. También podemos elegir la opción, la pestaña, Posición, para ver otra buena cantidad de opciones a elegir. Aquí nos encontramos, por ejemplo, la posición de nuestro texto, que puede ser superíndice. Esta opción se usa normalmente para fórmulas matemáticas o químicas, o la posibilidad de poner el subíndice, lo mismo, ¿no? Para poner fórmulas matemáticas o químicas. También podemos usar la opción de rotación, de tal manera que si yo elijo 90 grados, conseguiré poner mi texto de forma vertical y mirando hacia la derecha. Si elijo 270 grados, conseguiré poner mi texto en vertical mirando hacia la izquierda. Vamos a ver el resultado de esto y luego volveremos a esta ventana. Por ejemplo, si elijo 90 grados y le doy a aceptar, este es el resultado de mi elección. Está a 90 grados de cómo estaba. ¿Vale? Si volvemos otra vez con el texto seleccionado a dicha ventana, posición 90 grados, y le digo 0 grados, ya sé que va a volver a su estado inicial.
Le digo aceptar y ya está en su estado inicial. Si volvemos otra vez a esta ventana, veremos cómo esto lo podremos hacer a la escala que nosotros queramos. Es decir, podemos ponerlo tanto en vertical como simplemente a un ángulo determinado. Luego tenemos aquí también el espaciado. El espaciado puede ser el que nos aconseja este programa por defecto, nosotros expandirlo, y se ve como las palabras ocupan más espacio porque las letras están más separadas, o condensarlo, que significa ponerlo aún más junto. Y se ven las distintas opciones que podemos elegir. Eso siempre dependerá de nuestro gusto o del estilo final o del uso que le vamos a dar a nuestro documento. Si lo dejamos en predeterminado, se quedaría tal cual nosotros normalmente vemos los documentos. En la pestaña hiperenlace nos va a permitir poner un hiperenlace justo en la palabra o palabras que nosotros tengamos seleccionados actualmente. Aquí tendremos que indicarle la URL, por ejemplo, www.google.es. Con esto conseguiríamos que la palabra, en nuestro caso la frase principios de Ubuntu, nos redirigiera a la página de Google. Y luego también tenemos, por último, la pestaña fondo. Con ella, por supuesto, conseguiremos poner un color justo a lo que tenemos seleccionado, no a la página completa, justo a lo que tenemos seleccionado. Vamos a hacer un ejemplo para ver cuál sería el resultado final. Si, por ejemplo, cogemos el Burdeos y le damos a aceptar, vemos cómo la parte de principios de Ubuntu se pone con un fondo en Burdeos. Si no queremos dicho fondo, pues no tendremos que elegir ningún color, sin relleno. De esta manera se quedaría como nosotros lo teníamos al principio. Y este es el resultado final de haber usado una ventana completa con la opción carácter del menú formato, que nunca tenemos que olvidar que nos podemos encontrar con 5 pestañas y cada una con bastante información útil y necesaria a la hora de dar formato a mi texto.